Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Padre para esta generación. Decía un comediante que cuando se acababa de casar, todos sus amigos le decían: hey, ya te vas a dar cuenta cuando seas papá, esa experiencia maravillosa, ¿verdad? Esa emoción de cuando tu esposa sale embarazada y sabes que vas a tener un hijo, y qué bonito aquella expectativa, ¿verdad? De que vamos a traer un ser al mundo, ¿no es cierto? Bueno, parece que no. Y por ahí vamos. Y dice que el amigo escuchaba con bastante emoción, ¿verdad? A sus amigos decir aquello. Y cuando se llegó el día del parto y que su esposa dio a luz a sus hijos, dice que toda la narrativa de sus amigos cambió y le decían: ya vas a ver lo difícil que es esto. A veces parece un infierno. Y dice que el amigo que le dijo: bueno, pero si es así, ¿por qué me dijeron lo otro? Porque queríamos que te nos unieras, le dijeron. Y todos los padres que están acá no me van a dejar mentir que la paternidad es un reto, ¿no es cierto? Es una etapa que sí es bonita, aunque algunos, quizás los que tuvieron la oportunidad, dependiendo de dónde tuvieron a sus hijos, en nuestros países es muy diferente. De cuando nació el primer hijo, algunos se desmayaron, ¿verdad? Porque no podían ver la escena de lo que el parto es en realidad. Pero no podemos negar que es difícil la paternidad, ¿sí? No es algo sencillo. Sin duda es una etapa muy hermosa, pero también al mismo tiempo que presenta muchísimos retos. Y la pregunta es: ¿cuáles son los retos que enfrentamos los padres? Y específicamente hablando de la figura paterna del hombre en la actualidad. Bueno, para ninguno de nosotros es una noticia nueva que sufrimos muchísimo en estos tiempos el descrédito de la sociedad, ¿sí? La sociedad en la que vivimos cree mucho menos, entre más pasa el tiempo, cree menos en la figura del padre en la familia. Y es que a partir de los años 60, cuando todavía aquí muchos apenas nacían y otros entraban a la niñez, la figura del padre comienza a ser despreciada y denigrada por la sociedad. Esto no es un fenómeno que pasó en los últimos 10 años. Esto viene allá por los años 60, cuando el mundo estaba convulsionado, saliendo todavía, recibiendo el efecto de la guerra, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. Y la figura del padre comienza a ser denigrada por un fenómeno social llamado la revolución sexual en los años 60. Cuyos efectos negativos nosotros sufrimos hasta el día de hoy. Es en esta etapa de la historia en donde comienza a dibujarse, la figura paternal en el hogar. Comienza a haber un cambio. Se comienza a dar un cambio en la sociedad y comienza prácticamente la sociedad alrededor del mundo a resquebrajarse en cuanto a esto. De hecho, una de las nociones feministas más conocidas hoy en día es que el padre es un fósil cultural de un modelo familiar en extinción. ¿Qué significa esto? Que el padre ya no es necesario. Y muchos, de hecho en la figura del hombre hoy en nuestros días es ¿quién necesita a los hombres? ¿No es cierto? Sí, aunque no diga que sí, pero gracias aquí por quien dijo que sí. Pero es la verdad. Usted lo mira en sus redes sociales, lo mira en las noticias.
lo mira a izquierda y a derecha. Entonces esto comenzó a provocar una crisis en el mundo en el que nosotros vivimos, que nosotros venimos rebotando con esto desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y este es un reto muy difícil en nuestros días, afrontar el descrédito. Por ejemplo, de aquí nació la famosa frase, todos los hombres son iguales. ¿No es cierto? Proviene de acá. Y nosotros no somos ajenos a la influencia de estas fuerzas en la sociedad. Y tenemos que también reconocer esto. Cuando esto sucede, se presenta otro reto. Y es que al ser el hombre prácticamente ya no necesario, al liberarse un poco, comienza en una subida muy fuerte. Algo que hasta nuestros días está muy presente y arraigado en nuestra sociedad. ¿Sabe qué es esto? El individualismo. El yo puedo. El yo no necesito de absolutamente nada o nadie. En el individualismo, el hombre se hace esta pregunta: ¿por qué tengo que hacer compromisos y sacrificios por otros? Mis sueños y mis metas están antes que otros, y en este caso antes que las necesidades de mi familia. Y esto, hermanos, lo estamos viendo porque ahora en nuestros días, ¿qué es con lo que más batallamos? Y aún a veces en la iglesia se batalla con la falta de compromiso. Nadie se quiere comprometer. Y por eso tenemos en nuestra sociedad una gran cantidad de lo que ahora se le llama uniones libres. Y en nuestros países se dice se acompañaron. Es cierto. I'm doing the translation. Se acompañaron. ¿Por qué se da esto? Hay un creciente individualismo. ¿Sí? No, yo ya no me quiero comprometer. Si el día de mañana yo ya no te quiero, pues yo te dejo. Y cada quien por su lado. Antes era muy común que en el acta de matrimonio, cuando el matrimonio se iba a efectuar, los bienes eran, se dice, mancomunados. ¿Qué es mancomunados? Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. De hace un tiempo acá, los abogados hacen todavía más esta pregunta: ¿cómo van a tener sus bienes? No, por separado. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Individualismo. Vivimos esto hoy en día. Esta es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y aunque nosotros pensemos que esto solo afecta tal vez a nuestros hijos, nos afecta a nosotros como padres. A veces de manera inconsciente, porque esta cuestión está presente en los anuncios de televisión que vemos, en las noticias que leemos, en las nuevas modas, en las nuevas filosofías y en las nuevas ideologías. Todo esto está presente. Y ¿sabe? Este individualismo casi siempre nos empuja a un consumismo. ¿Acaso no vivimos nosotros en una sociedad de consumo? Claro que sí. ¿Cuántos centros comerciales conocemos? Muchos, ¿verdad? Muchos. ¿Por qué? Porque es una cultura de consumo. El individualismo y el se vuelve en egoísmo. Nos lleva ¿a qué? A querer tener más. Tener más. ¿Cuál es ahora los sueños de los hombres? A veces, tener una lancha. Tener un buen carro. ¿Se fija cómo? No le estoy diciendo que es malo tener esos deseos, porque yo también los tengo. O sea, no que no quiero una lancha, quiero otras cosas. Tengo miedo de que no vaya a ser buen marinero y me vaya a ahogar en el mar. Pero el punto es que estas cosas comienzan a presentarse. ¿Y qué dice el hombre? ¿Por qué tengo que sacrificar esto por esto que está aquí, que yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar? Y este consumismo nos lleva, y esto es bien peligroso, a la idea de que todo lo que mi familia necesita, o sea, mi esposa e hijos, y también yo, en realidad es la mera estabilidad
económica. Y de ahí nace una cuestión bien tan peligrosa en el padre que dice, ¿y qué más querés si yo te doy todo? Yo trabajo, yo hago esto. Cambia el paradigma de lo que realmente necesita ser padre. Porque sí, un padre debe proveer, pero no es lo único que debe hacer. Amén. No es lo único. Pero nos lleva a pensar que lo único que necesita mi hijo es que tenga buenos zapatos, que tenga buena ropa, que tenga buenos videojuegos, que tenga su propio cuarto. Y el mundo nos hace pensar que ese es el sueño correcto. En nuestros países, y aún acá, a eso se le llama el sueño americano, the American dream, the American way of life. Y otra vez, no se sienta atacado, porque ¿a quién no nos gusta vivir bien? ¿Sí? El punto nada más es que nosotros identifiquemos. Jesús dijo, porque a donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿A dónde está nuestro corazón? ¿A dónde están nuestras prioridades? Encima de esto, de todo esto que venimos hablando, yo sé, es Día del Padre. Tenemos los padres ahora el reto, más que todo padres que hemos emigrado, el reto de la diferencia cultural. Ese es un reto súper grande. ¿Por qué? Nuestros hijos se están criando en una cultura donde nosotros no nos criamos. Y la brecha se abre todavía más. ¿Sí? Porque estamos en una cultura completamente distinta. El lugar en el que estamos no es nuestro cantón, no es nuestra colonia, no es nuestro país, muchos de nosotros. Eso supone todavía un reto enorme a la hora de criar a los hijos. ¿Sí? Y todo esto nosotros tenemos que tomarlo en cuenta si queremos ser padres para esta generación. Yo sé que muchos ahorita han de estar pensando, bueno, si esto está así, mejor agarremos las cosas y vámonos. ¿Verdad? Agarremos y vámonos. Ahora, la verdad es que estos retos forman una montaña y parece una montaña enorme. La pregunta es, ¿cuál será nuestra actitud ante estos retos? Porque ustedes y yo ya sabíamos que el mundo está mal. Yo no he venido a darle una noticia nueva. Tal vez he venido a apuntar elementos específicos de lo que está sucediendo. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra actitud ante estos retos, ante estas dificultades? La primera la conocemos todos. Desde esa época de los años 60 comenzó a utilizarse un término que se llama el padre ausente. Aquí, en esta época es donde comienzan las familias a resquebrajarse, a desintegrarse, y por múltiples razones. El mundo había pasado por distintas guerras. Nuestros países estaban pasando también por conflictos civiles armados. Ustedes, los que son aquí, puedo hablar de la realidad de El Salvador porque es lo que conozco, pero los salvadoreños que están acá saben cuántas familias destruyó el conflicto de 12 años armado en El Salvador, ¿no es cierto? ¿Cuántas familias desintegró? Entonces comienza a verse este fenómeno o síndrome del padre ausente. ¿Cuál es el padre ausente? El padre que no está en el hogar. Y el más conocido es la retirada, ¿sí? El abandono. Lamentablemente, muchos aquí sufrieron el abandono de su padre. Sufrieron la desdicha de que su padre, en lugar de comprometerse y recoger esa responsabilidad de asumirla, dijo, doy la espalda. Y eso es triste. Doy la espalda. Entonces el padre ausente es el que dice, yo no traigo para esto. Duras esas palabras.
Cuando un padre dice, yo no traigo para esto. El segundo, dentro del padre ausente, es el conformismo. Es el padre que no se va del hogar, pero es como que si no estuviera en el hogar. ¿Sí? Es el que se deja llevar por la corriente y dice, bueno, yo tuve estos hijos, no sé cómo me van a salir. Yo no puedo hacer nada, no puedo estar peleando con ellos todo el tiempo. ¿Sabe? Hubo un padre aquí que me dijo, hace mucho tiempo, no está acá. No es usted. De verdad no está acá. Me dijo, es que a la fuerza ni la comida es buena, me dijo. Y ese tipo de mentalidad, no, claro que a la fuerza ni la comida es buena cuando uno quiere comer, pero cuando un niño no quiere comer por capricho, eso es distinto. Eso es distinto. Es distinto cuando uno de nuestros hijos no quiere comer porque está con antibióticos, ha tenido fiebre. Eso es muy distinto. Porque a la fuerza también ni la escuela es buena. Pero usted obliga a sus hijos a ir a la escuela, ¿no es cierto? Y aunque no quiera, porque si el Estado se llega a dar cuenta de que no los manda, ¿verdad? Entonces, tenemos el peligro de caer en una ausencia en la que estamos ahí, pero no nos metemos. A veces tenemos esta mala maña, los padres, de decir, mira, este es tu hijo, como que si no fuera nuestro también. Mira qué dice tu mamá, ¿verdad? Ahora, esta es tal vez la actitud más común que se toma ahora en nuestros días, que el padre toma ahora en nuestros días, ya sea de una forma o de otra. Es la actitud más común. No estoy diciendo que sea lo más común entre nosotros, sino la más común en la sociedad. ¿Cuál es la que nadie quiere? La actitud que nadie quiere tomar. La de asumir el compromiso y la de afrontar el reto. Porque si hablamos de querer, pues a todos se nos ha cruzado por la mente. Pero hay una actitud de asumir el compromiso. Y esa es, padres que estamos hoy en esta mañana, la actitud que cada uno de nosotros debemos tomar. La actitud de asumir el compromiso. Sin duda, el reto es enorme. Ni siquiera subir al monte Everest es más difícil que ser padre en los tiempos que vivimos. ¿Sabe usted? El monte Everest es fácil a comparación de la tarea de la paternidad. Pues sí, solo se tiene que preparar, tiene que llevar su tanque de oxígeno. Una vez sube esa cuestión, si es que no se muere, ¿verdad? Solo tiene que bajar y se acabó. Pero la paternidad es una tarea que se mantiene constante en la vida, presentando reto tras reto. ¿Cuál es entonces o a dónde podemos tener esperanza? Y es que nuestra esperanza, amado hermano, se encuentra en que el Evangelio de Jesucristo sigue siendo la buena noticia para todos aquellos que hemos asumido el reto de ser padres. Amén. El Evangelio sigue siendo la buena noticia. El Evangelio sigue siendo ese factor que cambia las cosas, que cambia la dinámica en la familia y por tanto también en la sociedad, que cambia la dinámica en el hombre desde muy adentro. Al final del Antiguo Testamento se encuentra un pequeño libro profético de 4 capítulos. Quizá nosotros conozcamos mucho este libro porque hemos escuchado el versículo más citado de ahí. ¿Saben cuál? El que dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Ese es el libro que más se cita. ¿Quién es el profeta? Para que no se me duerma. ¿Cómo se llama? Malaquías. El profeta Malaquías. Ahora, el libro del profeta Malaquías se escribió después del exilio del pueblo de Israel. Muchos eruditos creen que, el segundo templo ya había sido terminado y los muros de Jerusalén también ya habían sido reconstruidos.
Estamos hablando también de la época de Nehemías, de la época de Esdras. Y no es cierto que cuando nosotros leemos todas esas historias, nos damos cuenta de que el Señor le dio una victoria al pueblo, ¿no es cierto? Pudieron regresar, pudieron reconstruir, reconstruyeron nuevamente el templo. Pero a pesar de estas victorias, la vida del pueblo de Israel en este periodo no era nada fácil. Políticamente estaban dominados por Persia. El pueblo de Israel sufría de una terrible situación económica en estos tiempos. ¿Cuál era la terrible situación económica? Cosechas pobres, amenazadas por plagas de langostas. Ya de por sí la tierra no daba lo suficiente y encima caían unos animales de este vuelo a comerse lo que había producido la tierra. Había en ese tiempo un resentimiento generalizado contra Dios. Mucha gente del pueblo de Israel estaba diciendo: ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto? ¿Cómo es posible que Dios haya dejado que estas cosas nos pasaran a nosotros? Ya estaba el muro reconstruido y el templo también. Habían matrimonios, el pueblo de Israel comenzó a casarse, los hombres del pueblo de Israel, con mujeres paganas que adoraban a otros dioses. Matrimonios con paganos. Habían divorcios. Sí, a veces pensamos que los divorcios es un problema de nuestro tiempo. Usted puede leer los 4 capítulos de Malaquías en su casa y en la Reina Valera lo va a encontrar así. Dice que el Señor desprecia el repudio. El repudio era cuando un hombre repudiaba a su mujer y le decía: no más, no more, no más. Estaba lleno de divorcios la sociedad de Israel y también había una ambivalencia moral generalizada, un relativismo moral, como que estuvieran describiendo nuestros tiempos, ¿no es cierto? Esa era la realidad del pueblo de Dios en esta época. El pueblo había perdido su identidad como pueblo de Dios, como hijo de Dios. ¿Debido a qué? Igual que nosotros, batallaban con todas las culturas que tenían alrededor, batallaban contra toda la influencia pagana que estaba sobre la tierra de Israel en ese momento, batallaban contra todas esas cosas. Por eso es que usted en Malaquías va a comenzar a ver que la gente decía: ¿de qué sirve servirle al Señor? ¿Qué diferencia hay real, decían, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve? Había una indiferencia generalizada en todo el pueblo. Pero luego de que Malaquías amonesta al pueblo, termina su profecía de la manera más extraña, mientras hace referencia al día del Señor. Termina su profecía. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 4 y versículo 6. Mire lo que dice. Después de que Malaquías ha entregado todo el mensaje de Dios para el pueblo, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esta profecía es tan importante porque Lucas, el evangelista, la recoge en el capítulo 1 y versículo 17, hablando acerca de Juan el Bautista, en donde el ángel le dice a Zacarías: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
¿No le parece extraño que una profecía que tiene que ver con el advenimiento del Mesías, con el advenimiento del Hijo de Dios, en Malaquías que se considere esa transición, en lugar de decir el Señor va a mandarle fuego y destrucción, dice, antes de que venga el día del juicio, antes de que venga ese día del Señor, yo voy a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y es que, amado hermano, Juan el Bautista preparó el camino para que Jesús, el Hijo de Dios, se revelara a Israel y al mundo para presentarnos a Dios como un Padre bueno que se acercaba a nosotros para volver nuestros corazones a Él. Amén. Por eso viene la palabra del Señor y nos dice: es necesario. Muchos de nosotros lo que quisiéramos es que el corazón de los hijos se volviera al de nosotros, así nomás. Es que vos no entendés, le decimos al niño. Tus problemas, vos no tenés de imaginar la cantidad de problemas que yo tengo. Pero la palabra del Señor nos dice que Jesucristo vino, se encarnó para mostrarnos a quién. Para mostrarnos a ese Padre bueno, a ese Padre eterno, lleno de misericordia. ¿Se fijó lo que cantábamos? El poder de Jesucristo, ese mismo poder que lo levantó, que nos levantará a nosotros. Amén. Nos levantará a nosotros. Es por ese mismo poder que nosotros podemos afrontar la tarea de la paternidad hoy en día. Amén. Podrán haber muchas técnicas, podrán haber distintas filosofías de cómo hacerlo, pero nosotros debemos entender una cosa: la figura del Padre, la figura paterna, está íntimamente relacionada a nuestro Dios. Amén. Por eso Jesucristo, cuando vino, y más que todo en el Evangelio de Juan, se repite múltiples veces la palabra Padre. Dios es vuestro Padre. Cuando ustedes oren, dice, oraréis así: Padre nuestro. Porque la figura del Señor está relacionada a un Padre. Por eso nosotros debemos afrontar el reto de esta manera. Debemos afrontar el reto no solo sino comprendiendo que el Señor desea que nuestro corazón se vuelva al de nuestros hijos. La pregunta es: ¿cómo volvemos el corazón de los padres a los hijos? ¿Cómo podemos nosotros realmente cambiar en medio del mundo en el que vivimos, reajustar la manera en que nuestra mente está funcionando? Primero, debemos aceptar el descrédito. ¿Sí? Debemos aceptar ese descrédito que el mundo tiene, o a veces tenemos también nosotros, de haber fallado. Debemos de aceptarlo. Aunque no me diga amén, pero debemos de aceptarlo. ¿Qué significa aceptar el descrédito? Significa, padres, que nosotros tengamos la valentía de decir: hemos pecado. ¿Sí? Hemos pecado. Hemos fallado. ¿Sabe que a lo largo de la Escritura nosotros vemos a los grandes profetas decir: Señor, hemos pecado? Profetas como Daniel, que la Biblia nos los presentan, la Escritura nos lo presenta como un hombre muy íntegro, pero que dijo: hemos pecado. Nosotros como padres debemos de aceptar nuestros fallos. Debemos aceptar que hemos pecado. Decirle: Padre, he fallado. Ese es el inicio para que nuestro corazón comience a voltearse, para que nosotros podamos realmente influir en nuestros hijos. Por lo tanto, debemos dejar también que nuestros hijos vean nuestras heridas o nuestras cicatrices. ¿Se ha fijado que a veces uno quiere hacerse como que no ha fallado? O que nuestro hijo no se dé cuenta, nuestros hijos no se den cuenta de nuestros errores. Pero es, amado hermano, en nuestros fallos,
a donde se ha manifestado la gracia de Dios. Y por eso hoy usted y yo estamos aquí. Porque es en nuestras heridas a donde hemos podido ver el poder de Dios. Por eso Pablo dijo: diga el débil, fuerte soy. Porque el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Hemos cometido regadas enormes. Y es bueno que nosotros las reconozcamos. Porque ahí es donde nuestros hijos verán lo que Dios está haciendo con nosotros. Y únicamente de esa manera nosotros podremos también corregir con misericordia. ¿Me escuchó? Porque la corrección es necesaria. La corrección es necesaria para nuestros hijos, para nuestras hijas, pero debe hacerse con misericordia. Pero la única forma en que nosotros podamos corregir con misericordia es cuando reconocemos delante del Señor nuestro pecado. Solo así podemos decir: si el Señor me ha perdonado a mí, si el Señor ha trabajado conmigo, también puede trabajar con mi hijo, puede trabajar con mi familia. Amén. Esa es la única manera. ¿Por qué? Todos hemos pecado. Hace poco íbamos en el carro con mis 3 hijos, iba mi esposa también. Y usted sabe cómo son los niños, ¿verdad? Angelitos. No quiebran un plato. No hacen ruido, no gritan, no lloran, no se pelean. Esos son. No. Venían engrescados entre ellos, entre jugando y peleándose. Y uno de ellos, no voy a decir quién, porque le llamó un nombre al otro. No un insulto, sino nombres como los que les poníamos a nuestros hermanos, los apodos. Usted nunca le puso. Ahí es donde quiero ir. Y vengo yo y le digo: hey, eso no está bien. No llames a tu hermano así, eso no se hace. ¿Y saben qué me dijo uno? Pero yo creo que vos le has de haber puesto también algún apodo a mi tío Josué o a mi tía Chío, porque todos hemos pecado, me dijo. Y fíjense que mi esposa fue bien sabia porque no dijo nada. Iba a la par mí y solo me hizo. Si hubiera dicho algo. Y ese momento me dejó pensando exactamente en esto. A veces nosotros nos volvemos demasiado duros. Nuestro corazón se endurece. Yo entiendo, amado hermano, las responsabilidades, el ajetreo de esta vida, la ofuscación. ¿Cuántos han sentido ofuscación mental últimamente? ¿No? Un problema tras otro problema, tras otro problema, tras otro problema, y comienza nuestra mente y nuestro corazón a hacerse duro. Pero cuando nosotros venimos a la fuente de gracia y de misericordia, a donde podemos dejar todas nuestras cargas, podemos ver que el Señor nos trata con misericordia. Por eso dice: ahora tenéis entrada al trono, no del juicio, al trono de la gracia, a donde fluye la gracia y la vida del Señor para nosotros. Cuando reconocemos nuestros errores, entonces podemos corregir con misericordia, con amor. Porque la corrección es necesaria. No actuemos de manera farisaica, legalista con nuestros hijos. Porque a veces queremos que nuestros hijos lleven, así como le dijo Jesús a los fariseos, cargas que ni nosotros mismos pudimos llevar. Queremos a veces una perfección en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que, hermano, por favor, acordémonos de las travesuras que hacíamos nosotros.
Yo hace poco estaba recontando, Padre bendito, yo tengo una cicatriz aquí, una aquí, una aquí, una aquí. Yo creo que esas son. Y digo, los míos, gracias a Dios, todavía no tienen ninguna. Amados hermanos, a veces queremos que nuestros hijos se comporten. Y hago la mano así porque así queremos. Lo que pasa es que no lo hacemos, pero que no se salga de la línea. Parecemos generales del ejército. Y no podemos hacer eso. No podemos pedirle a nuestros hijos que tengan una perfección total, porque entonces nosotros mismos estamos anulando la obra de Dios en ellos. Anulando la obra de Dios en ellos. ¿Qué debemos hacer entonces? Encarnemos la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Encarnemos la palabra de Dios. Eso es que esta palabra sea visible en nosotros. ¿Me escuchó, Padre? Porque a veces tomamos la palabra de Dios como que si fueran dardos. Sí, te portaste mal. Aquí está este versículo, como una nerf. No, de verdad. Tomamos la palabra, queremos que nuestro hijo, mira, que te entre en la cabeza. Pero la palabra de Dios no entra de esa manera. La palabra de Dios entra en nuestros hijos a través del ejemplo cuando se hace vida en la familia. El mensaje que hermana Caridad predicó para las madres me dejó meditando en una sola frase. Ahora que estamos hablando del profeta Elías, en un solo versículo. Cuando aquella mujer había visto, la viuda de Sarepta había visto el milagro del aceite, ¿no es cierto? De la harina. Y como que sin nada. Pero cuando su hijo muere, ella dice algo después de que el profeta Elías lo resucita, que a mí me dejó ahí dándole vueltas a eso, porque dije, qué verdad. Y a mí me gustan las historias de la Biblia. Esa historia la he leído un montón de veces. ¿Sabe qué le dijo la mujer al profeta Elías? Ahora conozco, oiga, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Eso quiere decir que la palabra del Señor puede ser mentira en nuestra boca. ¿Sabe cuándo la palabra de Dios es mentira en nuestra boca? Cuando simplemente la profesamos, pero no se hace vida en nosotros. Y sabe, nuestros hijos miran todas esas cosas. Nosotros debemos proporcionarle a nuestros hijos el ejemplo de la palabra del Señor. Nuestro ejemplo va a hablar mucho más fuerte de cualquier cantidad de capítulos y versículos que usted le lea a sus hijos. Ya muchos de nuestros hijos se memorizan más versículos bíblicos que lo que nosotros nos memorizamos durante el año. En Oanza, ¿cuántos son más o menos, hermana Norma? Alrededor del año. Casi 100 versículos. Casi 100 versículos. Vamos a ver quién se ha memorizado 100 versículos de los padres. Ahora, nuestros hijos están recibiendo la enseñanza, pero ¿qué es lo que ellos necesitan? Verla en carne y hueso en nosotros, que ellos puedan ver la obra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Por eso debemos hacer la vida en nosotros. ¿Cómo? En primer lugar, amando a nuestras esposas, los padres, porque este es un mensaje para padres. Se salvaron las mujeres. Llévenos a comer. Es broma, eso es para que se despierten. Amemos a nuestras esposas. No, amén, ¿verdad? Amemos. Amar no es sencillo. Amén. No es sencillo, pero tenemos que amar.
Amar es más que un sentimiento. Amar es levantarse de la cama, traerle agua, aunque usted ya haya estado acostado. Eso es amor. Amor, se me olvidó la pastilla. Eso es amor. Sí, es que, amado hermano, a veces pensamos que el amor es como esas películas de Hollywood, que todo, pues eso no es. El amor es esa decisión, esa actitud, ese compromiso de decir, te he jurado mi amor para toda la vida y aquí estoy. Eso es amor. Amor es hacer las cosas aunque nosotros no queramos hacerlas. Porque aquí todos nos levantamos a trabajar y yo dudo que todos nos queramos levantar todos los días a trabajar. ¿Pero por qué lo hacemos? Por amor. Amemos a nuestras esposas. Esto de plano que ha calado, no me esperaba que calara tanto, pero oigo mucho silencio. Sirvamos a nuestros hijos. Por mucho tiempo también teníamos esta idea de que solo el hijo tenía que servir al padre. El padre debe servir al hijo. Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir y entregar mi vida en rescate por muchos. Amado hermano, ¿qué modelo tenemos en Jesús? Sirvamos a nuestros hijos. Sirvámosles a ellos, porque de esa manera nosotros vamos a hacer vida a la palabra del Señor para ellos. Aprendamos a pedir perdón. Amén. Aprendamos a pedir perdón. Qué necesario es que nosotros como hombres aprendamos a reconocer delante de un hijo que la hemos regado. Y sabe, el mundo piensa que hacer eso es perder la autoridad, y es todo lo contrario. Si nosotros hacemos esto, vamos a poder corregir con autoridad a nuestros hijos, porque la autoridad no viene de machucar, no viene de como un juez de pegar con un martillo. La autoridad no proviene de ahí, proviene de reconocer nuestros errores, reconocer cuando fallamos y pedirle perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos. Van a haber discusiones, claro que van a haber discusiones. El punto es saber reconocer cuando hemos fallado. Amén. Podremos corregir con autoridad. ¿Sabe? La gente cuando oía hablar a Jesús decía, es que este habla con autoridad, no habla como los escribas. Y hermano, los escribas no era que leían el periódico y daban el periódico. Los escribas lo que citaban era la ley. Y si la gente dijo, Jesús es otra cosa porque enseña con autoridad, que era lo que estaban diciendo, está mostrando con su propia vida la palabra de Dios para nosotros. Eso es autoridad. Autoridad no es ponerle el pie a alguien más en la cabeza. Autoridad, amados hermanos, los hijos de Dios la obtenemos cuando nos sometemos delante del único Dios y Rey eterno. Esa es la única manera. ¿Cómo podemos entonces, para ir finalizando, ser padres para esta generación? ¿Qué más debemos hacer? Oremos por nuestros hijos. Amén. Oremos por nuestros hijos. Una de las disciplinas espirituales que más sufre y ha sufrido en todo este tiempo debido al individualismo que hablábamos es la disciplina de la oración. Nos cuesta a todos. A mí me cuesta. Yo aquí no vengo a decirle que yo oro. No, me cuesta orar. Pero debemos hacerlo, aunque nos cueste. Orar por nuestros hijos. Usted sabe la bendición de tener a alguien que ore por nosotros. Fíjese que un señor en el trabajo, cuando trabajaba en El Salvador, siempre me decía, usted tiene la bendición de que hay alguien que ora por usted.
Y yo nunca le había contado nada. Bueno, mis papás oran por mí. Pero eso se me quedó grabado, la bendición de que nuestros hijos tengan a alguien que ore por ellos. ¿Orando cómo? Reclamando las promesas del Señor para nuestros hijos. Desde Génesis, el Señor le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Hechos capítulo 2, Pedro le dice a la gente: y esta promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Más adelante en Hechos, Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sé que hay muchos padres que están sufriendo con sus hijos acá, pero siga orando por ellos, porque ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que puede levantar a sus hijos y puede levantar a su familia. Es el mismo poder. Decir: Padre, mi hijo te pertenece. Mi hijo es tuyo, aunque no lo veamos. Esa es la misma actitud de aquel padre que salía a esperar a su hijo todos los días, mientras su hijo gastaba toda la herencia con malos amigos, con prostitutas, en alcohol, en drogas. Pero el padre estaba allí esperando que su hijo regresara, esperando ver la obra de Dios en él. Por eso debemos orar, aunque no lo veamos, aunque no veamos que la cuestión cambia. Sigamos orando, y recordemos, amado hermano, que orar por ellos no es una garantía de que ellos no cometerán errores, pero sí es una garantía de que Dios está obrando en sus vidas. Así que animémonos en esta mañana a asumir el reto nuevamente. Si habíamos querido tirar la toalla o si ya la habíamos tirado, asumamos el reto. Digámosle al Señor como padres, los padres que estamos aquí: aquí estoy, Señor. Una vez más, aquí estoy. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.